Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. San Juan capítulo 13, vamos a leer algunos versículos para comprender el capítulo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Amén. Entonces aquí en el capítulo San Juan capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, vamos a analizar estos dos puntos. Dice la palabra de Dios que y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase, ¿cierto? Entonces, mira, aquí a través de la palabra podemos ver que vamos a ver hoy en día, vamos a estudiar un campo espiritual. Sabemos que es Satanás. ¿Qué hace Satanás? Entrar en las personas, amén, para hacer que esta persona que pierda su salvación, en pocas palabras, resumiéndolo todo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, 12. Vamos a leer Efesios 6, 12, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros los creyentes no sabemos que estamos enfrentados a un mundo espiritual. Amén. Entonces esto debemos comprenderlo las personas que empezamos a entrar en el cristianismo, ¿no? Que estamos en un mundo espiritual. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 6, versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Aquí en Efesios 6:12 es claro, dice que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces mira, nosotros tenemos una lucha espiritual. ¿Amén? Contra muchos demonios, contra espíritus, contra todo. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces mire que todas estas son unas ramas, es como unas ramas que se desprendieran del árbol. Que es porque el árbol principal ahí es de maldad es Satanás. ¿Saben? Entonces mire, eso es lo que tenemos que estar enseñándonos el apóstol Juan. Amén. En otro versículo atrás, vamos a leerlo un poquito, vamos a meterle, porque vamos a estudiar Juan, porque es que Juan es un libro es un libro muy espiritual. Amén. Es decir, Juan es uno de los libros más espirituales. Por eso en Juan 8:44, él dice la palabra, dice que el Señor Jesús le dijo a ellos le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido homicida, que él ha sido mentiroso. Vamos mejor a leer el texto, vamos a leerlo
como habla textualmente, ¿cierto? Porque muchas veces uno... Juan 8:44, a ver, San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en cuanto a él. Cuanto habla de mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, mire, Satanás es ¿qué? Es el padre de las mentiras. Por eso a nosotros la palabra nos dice que nosotros ¿qué? Que no debemos que mentir. ¿Amén? Que no debe haber que mentir a nosotros. ¿Amén? Entonces, mire, entonces desde aquí vemos que, como es de espiritual el libro, amén, de que dice que los que no hacen la voluntad de Dios son ¿qué? Hijos de vuestro padre, el diablo. Y que los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis ¿qué? Hacer. Entonces, ahí podemos ver lo espiritual que es el libro de San Juan. Amén. Entonces vamos también a leer Santiago capítulo ¿qué? Santiago capítulo 4. ¿Amén? Entonces podemos ver que el libro de San Juan es que un libro muy espiritual. Amén. De San Juan habla cosas demasiado que espirituales. Amén. Entonces porque hay cosas que debemos de hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo que habían cosas que debíamos que discernir a través ¿qué? Del espíritu. Amén. Entonces vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, mire, como estamos en un campo espiritual, el libro de Santiago dice que someteos pues a Dios. Entonces nosotros, para poder nosotros repeler el ataque del diablo, para que el diablo no gane ventaja de nosotros, tenemos que, dice, someteos pues a Dios. Entonces nosotros debemos que someternos a Dios. Entonces cuando tú te sometes a Dios, cuando tú obedeces a Dios, obedeces a su palabra, dice entonces someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y tenemos que resistir ¿qué? A todas sus tentaciones. Entonces cuando nosotros ya resistimos, así como cuando el Señor fue tentado en el desierto, dice que él resistió, ¿no? Satanás le colocó todas las tentaciones, y el Señor ¿qué? Él resistió. Él dijo que el Señor ¿qué? Te reprenda, porque Dios es el que reprende. Amén. No como muchas iglesias que dicen que van a hacer cultos y empiezan a decir que yo te reprendo, te echo fuera. No, el Señor es el que reprende. Amén. Entonces cuando nosotros estamos bien con Dios, entonces por eso dice someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y también nosotros tenemos que colocar nuestra parte, someternos primero a Dios, después resistir al pecado, y dice que el diablo huirá de vosotros. Amén. Entonces, miremos allá, estamos en Santiago, miremos ahí en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que bienaventurado que el varón que soporta la tentación. Entonces, que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay que resistir siempre ¿qué? La tentación, para recibir ¿qué? Esa corona de vida. Así que ahí podemos también, de paso, podemos enseñar de que la salvación ¿qué? Se pierde. Por eso hay que nosotros ¿qué? Para no perder la salvación tenemos que resistir ¿qué? Todas las pruebas, todas las tentaciones. Vamos también a Mateo 16:23. Para mirar que la enseñanza de que hay un mundo espiritual, ¿amén? Y de que Satanás es el que está tratando de hacer la obra para que cada creyente
no se salve. Amén. Entonces pues hay que siempre estar en ayuno, en oración, para también que para ser fortalecidos, para recibir que el poder de Dios. Amén. Dice Mateo 16:23. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose dijo a Pedro. ¿Amén? Entonces el Señor volviéndose dice a Pedro, atrás no, más atrás dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres trompiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Entonces mire, nuestro Señor Jesucristo también le dice a Pedro que se quite ¿qué? De él. Porque Pedro en ese momento le está diciendo, no, Señor, no vayas a la cruz, que Pedro no quería que él muriera, ¿cierto? Entonces, mire, aquí empieza a colocarle, Satanás entra en Pedro y empieza a decirle, no lo hagas, no es tu vida, amén, no haga el sacrificio. Entonces, mire, entonces aquí podemos ver claramente que Satanás entra ¿qué? En las personas, amén. Pero lo mejor para combatir a Satanás es que someternos a Dios, amén. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, dice que Satanás ¿qué? Huirá de nosotros. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahí podemos ver en el estudio corto de que Satanás ¿qué? Lo que hace es entrar en nosotros para hacer que nosotros ¿qué? Pequemos. Amén. Pero nosotros también debemos colocar de parte de nosotros, como dice la palabra, y dice, y que nosotros ¿qué? Tenemos que resistir a la prueba. Entonces sigamos, vamos a leer vamos a leer el versículo, San Juan capítulo 13, versículo 8. Amén. Desde el 6, perdón, desde el 6. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, tú me lavarás. Entonces, versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Entonces, mire, aquí podemos ver claramente de que Pedro también aquí en este momento está aquí, aceptando a Cristo. Amén. Porque lo importante en todo lo que estamos viendo el relato bíblico, en lo que está nuestro amigo apóstol Juan, es que debemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es principal. Lo principal es que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.